Grimoria presenta un capítulo de la novelización del regreso del Jedi por el maestro James Caan. A continuación solo leeremos el capítulo 8, pues es el mejor, el más entretenido y el más emocionante. Las fuerzas rebeldes se enfrentan en la última batalla contra el Imperio Galáctico. El almirante Ackbar se erguía en el puente aturdido e incrédulo, mirando a través del ventanal de observación al lugar donde momentos antes el crucero estelar rebelde llamado Liberty había estado comprometido en una furiosa batalla. Ahora nada quedaba, solo el espacio vacío y una nubecilla de finísimo polvo que resplandecía con la luz de las explosiones distantes. Ackbar observó en el más completo silencio. A su alrededor, la confusión alcanzaba proporciones épicas. Los conmocionados controladores intentaban aún contactar con el Liberty, mientras que los capitanes de flota corrían de las pantallas a los mandos vociferando órdenes y contraórdenes. Un ayudante entregó el intercomunicador a Ackbar. La voz del general Calrissian fluía por él. Fase 1, aquí líder dorado. La estrella de la muerte es operacional. Te repito, la estrella de la muerte es operacional. Lo hemos visto. Respondió Ackbar con inmenso cansancio. Que todos los aparatos se preparen para retirarse. No pienso abandonar e irme corriendo, lo replicó Lando con un grito. No tenemos elección, General Calrissian. Nuestros cruceros no pueden repeler una potencia de fuego de tal magnitud. No tendremos una segunda oportunidad, almirante. Han logrará desconectar el escudo. Tenemos que darle más tiempo. Ackbar miró a su alrededor. Cientos de explosiones de proyectiles antiaéreos sacudían la nave arrojando una luz cerúlea sobre la ventana. Calrissian tenía razón. No había ninguna segunda oportunidad. Ahora o nunca. Se volvió hacia el primer capitán estelar diciendo: Haga avanzar la flota. Sí, señor. El hombre hizo una pausa. Señor, no tenemos muchas posibilidades contra esos destructores estelares. Están mucho mejor armados. Lo sé. El capitán salió y se aproximó a un ayudante. Las naves avanzadas habían contactado con el grueso de la flota imperial. Que concentren el fuego en sus generadores de energía. Si podemos romper sus escudos, nuestros cazas tendrán alguna posibilidad. La nave fue zarandeada por otra explosión. Un disparo de láser que acertó a un giro estabilizador de popa. Intensifiquen los escudos auxiliares. El volumen de la batalla subió otro punto en la escala. Tras la ventana del Salón del Trono, la flota rebelde estaba siendo diezmada en el silencio vacío del espacio, mientras que, dentro, el único sonido era el débil cloqueteo del emperador. Luke continuaba descendiendo por la espiral de desesperación a medida que el rayo láser de la estrella de la muerte incineraba nave tras nave. El emperador sisió. Tu flota está perdida, y tus amigos de la luna de Endor no sobrevivirán. Comandante Jar Jar Binks, si los rebeldes consiguen volar el generador del escudo Gire, esta estación de combate, enfocando a la luna de Endor, y destrúyala. Sí, su majestad, resonó la voz del receptor, pero tenemos varios batallones estacionados en... La destruirá. Sí, su majestad. Palpatine se volvió de nuevo hacia Luke. Primero rebosante de alegría y el último rabioso y ultrajado. No hay escapatoria, mi joven discípulo. La alianza morirá, al igual que tus amigos. El rostro de Luke estaba contorsionado, reflejando su ánimo. Vader le observaba cuidadosamente, así como el propio emperador. La espada de luz comenzó a vibrar y moverse en el sitio donde yacía. La mano del joven Jedi temblaba. Mientras que sus labios contraídos mostraban unos dientes apretados, el emperador sonrió. Muy bien. Puedo sentir tu furia. No tengo defensas. Coge tu arma, golpéame con todo tu odio. Y tu viaje hacia el lado oscuro se completará. Luke fue incapaz de resistir más. La espada de luz traqueteó violentamente en el trono durante un instante y luego voló hasta su mano, impelida por la fuerza.
Al momento la encendió y, cargando todo el peso de su cuerpo, lanzó un tremendo mandoble dirigido al cráneo del emperador. En el mismo instante, la espada de Vader salió a relucir, deteniendo el ataque de luz a escasos centímetros de la cabeza del emperador. Las chispas saltaron como si fuera acero en fundición, bañando con brillo demoníaco la sonriente faz de Palpatine. Luke retrocedió de un salto y se giró, avanzando la escapada de luz para enfrentarse a su padre. Vader extendió su propia espada, equilibrándose así para luchar. El emperador suspiró placenteramente y se sentó en el trono frente a los combatientes, espectador único de la horrenda y ofensiva contienda. Han, Leia y Chewbacca y el resto del comando estaban siendo escoltados por sus captores fuera del búnker. El panorama que se encontraron era sustancialmente distinto a la verdosa y solitaria área que abarcaron al entrar a la construcción. El claro estaba ahora repleto de tropas imperiales, cientos de ellos con armaduras blancas y negras, unos a pie y otros sobre sus macizos caminantes. Han y Leia se miraron con la congoja reflejándose en sus rostros. Todo lo que habían luchado, todos los sueños de sus vidas, desvanecidos en un instante. Pero aún así, al menos habían tenido la compañía de uno del otro durante mucho tiempo. Ambos habían coincidido tras provenir de extremos yermos y opuestos al aislamiento emocional. Han nunca había conocido el amor, tan enamorado estaba de sí mismo. Leia tampoco había tenido tiempo para conocer el amor, tan inmersa como estaba en el levantamiento social, intentando abarcar a toda la humanidad. Y en algún punto, donde entre la caprichosa fatuidad del uno y el fervor general por todo el mundo de la otra, habían encontrado un lugar umbrío donde los dos podían unirse, crecer, incluso sentirse nutridos. Justo en esos instantes, R2 y 3PO penetraron airosamente en el claro, silboteando y chapurreando un inteligible excitado tropel de palabras entre ellos. Ambos se detuvieron en seco al darse cuenta que la multitud que llenaba el claro, y encontraron todos los ojos fijos en ellos dos. ¡Oh cielos!, gimoteó 3PO. En menos de un segundo, él y R2 giraron en redondo y corrieron hacia el bosque del que habían salido. Los soldados imperiales tuvieron tiempo justo de ver cómo los robots desaparecían tras un hueso árbol. A 20 metros de distancia, corrieron tras la pareja y al dar la vuelta al árbol, encontraron a R2 y 3PO, esperando tranquilamente a que los capturaran. Los guardias avanzaron en su dirección, pero fueron demasiado lentos. 15 Ewoks saltaron desde las ramas superiores y arrollaron a los soldados imperiales utilizando piedras y palos. En ese mismo momento, 3PO, subiéndose a otro árbol, acercó un cuerno de carnero a su boca y sopló 3 largas veces. Esa era la señal convenida para el ataque de los Ewoks. La escena era totalmente caótica. Un mar, un río de peludas criaturas. Las tropas de asalto dispararon sus pistolas láser contra las peludas criaturas, matando e hiriendo a muchos, solo para ver cómo docenas de Ewoks rellenaban los huecos de los caídos. Los exploradores que persiguieron con sus motos a los Ewoks que escapaban hacia el bosque fueron arrojados de ellas por lluvias de piedras lanzadas desde los árboles. Aprovechando la confusión inicial del ataque, Chewie se zambulló en el bosque, mientras que Han y Leia se arrojaban al sucio suelo de las arcadas que rodeaban la entrada del búnker. Las explosiones que sucedían a su alrededor les impidieron abandonar el rincón. La puerta del búnker, además, estaba de nuevo cerrada. La terminal no funciona, musitó. Leia se esforzaba en recoger la pistola láser que yacía sobre la mugre de la entrada, justo fuera de su alcance y al lado de un soldado caído. Por añadidura, los disparos se entrecruzaban en todas direcciones. ¡Necesitamos a R2!, gritó. Han asintió con la cabeza, sacó su intercomunicador, puso la secuencia electrónica asignada al pequeño robot y de un salto alcanzó la pistola que Leia no pudo coger, mientras la lucha arreciaba en torno a ellos. R2 y 3PO estaban escondidos tras un tronco cuando R2 recibió el mensaje, profirió un excitado pitido y salió disparado hacia el campo de batalla. R2, chilló 3PO, ¿a dónde vas? ¡Espérame! Y el dorado androide corrió tras su compañero a pesar del miedo. Las motos cohete volaban veloces en torno a los robots, disparando e hiriendo a muchos Ewoks que aumentaban de furia y ferocidad cada vez que sus pieles eran chamuscadas. Los pequeños osos colgaban de las patas de los caminantes imperiales, atándolas con bejucos o utilizando las articulaciones al introducir en sus goznes piedras y ramas. Tiraban fuera de las motos a los exploradores mediante bejucos extendidos de árbol a árbol justo a la altura de las gargantas. Lanzaban piedras, saltaban de los árboles, cayendo sobre los soldados con la lanza en ristre y arrojando sus redes. Estaban por todas partes.
Montones de ellos seguían a Chewbacca, de quien se habían encariñado durante el curso de la noche anterior. Se habían convertido en su mascota y ellos eran sus pequeños primos del bosque. Chewie abatía soldados de asalto a diestro y siniestro, poniéndose frenético en cada vez que veía cómo dañaban físicamente a algún pequeño amigo del bosque. Los Ewoks, por su parte, formaban cuadros suicidas en su afán por seguir al Wookiee y lanzarse desde cualquier soldado que osara poner la mano encima de Chewie. Era una batalla extraña y salvaje. R2 y 3PO finalmente llegaron hasta la puerta del búnker. Han y Leia proporcionaban la cobertura del fuego necesaria con pistolas que habían logrado agenciarse. R2 avanzó rápidamente hasta la terminal, insertó su apéndice de computación y empezó a buscar la clave. Antes de que pudieran entrar los códigos necesarios, una explosión láser barrió el umbral de la puerta principal, rompiendo el apéndice de R2 y lanzándolo dando vueltas al sucio suelo. Su cabeza comenzó a humear y sus junturas a abrirse. De pronto todos sus compartimientos saltaron al golpe, mostrando todos los circuitos chisporroteando o manando líquido a borbotones, cada engranaje detenido. Luego se inmovilizó definitivamente. 3PO se arrojó sobre su herido compañero mientras Han examinaba la terminal del búnker. Quizá pueda cortocircuitar esa cosa, murmuró solo. Mientras tanto, los Ewoks habían erigido una primitiva catapulta al otro lado del campo. Arrojaron una gran roca sobre uno de los caminantes imperiales y la máquina se tambaleó seriamente, pero no cayó. En su lugar se dirigió hacia la catapulta disparando su cañón láser. Los Ewoks se esparcieron y cuando estaban a pocos metros cortaron unos tensos bejucos y 2 enormes troncos cayeron sobre el lomo del aparato al que detuvieron por fin. Y así continuó la lucha mientras las bajas aumentaban sin cesar. Arriba, en los cielos, la situación no era mucho mejor. 1000 mortales combates aéreos y bombardeos de cañones festoneaban el espacio a la par del rayo láser, el de la estrella de la muerte, que desintegraba metódicamente las naves rebeldes. En el halcón milenario, Lando pilotaba como un maníaco en una carrera de obstáculos que en este caso eran los gigantescos destructores estelares imperiales, atrayendo tras de sí un fuego cruzado que regateaba hábilmente, adelantando siempre a los cazas TIE. Por encima del fragor de las cortinas explosiones, Lando gritaba desesperadamente a través de su intercomunicador, dirigiéndose a Ackbar en la nave capitana de la Alianza. He dicho, más cerca, muévanse todo lo que puedan y alineaos frente a los destructores estelares, de modo que la estrella de la muerte no podrá disparar sin abatir a sus propias naves. Pero jamás se ha luchado tan de cerca entre sus supernaves como sus destructores y nuestros cruceros. Ackbar era reacio a acometer una acción tan impensable, pero sus alternativas se estaban acabando. Magnífico, vociferó Lando mientras pasaba casi rozando la superficie de un destructor. No conocemos táctica alguna para semejante confrontación, protestó Ackbar. Somos tantos como ellos y ellos creerán que sabemos más. Echarse faroles siempre era peligrosísimo, pero algunas veces, cuando todo tu dinero está sobre la mesa, esta es la única forma de ganar. Y Lando nunca jugaba para perder. Estando tan próximos, no duraremos demasiado frente a los destructores imperiales. Ackbar comenzaba a sentirse mareado por la resignación. Duraremos más de lo que haríamos frente a la estrella de la muerte y quizá nos llevemos algunos con nosotros, dijo Lando, gritando con exaltación. Una sacudida le anunció que una de sus metralletas delanteras había sido volada. Programó el halcón en secuencia de caída giratoria y se precipitó en torno a la panza del leviatán imperial. Teniendo ya poco que perder, Ackbar decidió intentar la estrategia de Carlicia. En los minutos siguientes, docenas de cruceros estelares rebeldes se movieron hasta una posición astronómicamente próxima a los destructores imperiales estelares. Los colosales antagonistas empezaron a destrozarse mutuamente como tanques que se disparan a 20 metros de distancia, mientras que cientos de pequeños cazas corrían en torno a sus superficies, esquivando las andadas láser a par que se acosaban entre sí. Lentamente Luke y Vader giraron en círculo. Con la espada de la luz elevada por encima de su cabeza, Luke preparaba su acometida partiendo de la clásica primera posición. Vader respondía también en forma clásica, manteniendo su arma en posición lateral. Sin previo aviso, Luke lanzó un tajo vertical y cuando Vader se movió para interceptarlo, Luke hizo una finta y tiró como una estocada por debajo. Vader contrarrestó el golpe y dejó que la fuerza del choque elevara su espada hacia la garganta de Luke. Pero Luke halló el medio de repeler el ataque y dio un paso hacia atrás. Los primeros golpes no habían producido daño alguno. De nuevo, impacto en sí. Vader estaba impresionado por la leve velocidad de reacción de Luke. Incluso se sentía satisfecho. Era casi una pena que no pudiera dejar que el chico matara aún al emperador. Luke no estaba preparado emocionalmente
Todavía existía la posibilidad de que el muchacho retornara junto a sus amigos si ahora destruía al emperador. Necesitaba una tutela más intensa primero, entrenado por Vader y Palpatine antes de que asumiera su puesto a la diestra de Vader en el gobierno de la galaxia. Vader tendría que controlar al chico durante periodos como este, evitando que hiciera daño en los puntos erróneos o en los correctos prematuramente. Antes que Vader fuera más allá con sus pensamientos, Luke atacó otra vez con mucha más agresividad. Avanzó con una ráfaga de estocadas, cada una seguida por un fuerte crujido de la espada de luz de Vader. El señor oscuro retrocedía un paso a cada golpe y giró una vez sobre sí mismo para asestar un peligroso y truculento mandoble. Pero Luke lo rechazó e hizo retroceder a Vader aún más. El señor del reverso oscuro perdió momentáneamente el pie en el primer peldaño de las escaleras y cayó dando tumbos hasta quedar de rodillas. Luke permaneció en pie en la cima de las escaleras, henchido con su propio poder. Ahora Vader estaba en sus manos, sabía que lo estaba, podía disponer del señor oscuro, de su vida, de su espada, arrebatarle su puesto junto al emperador. Sí, incluso eso, esta vez Luke no enterró el pensamiento, sino que se solazó en él. Sus juicios le ensalzaban y sentía cómo la sensación de poder hormigueaba en su espalda. La idea producía un estado de febrilidad y potenciaba su codicia en forma tal que cualquier otra consideración se borraba de su mente. Él tenía el poder y la elección era suya. Y entonces otro pensamiento compulsivo e intenso, como un amante ardiente, surgió en su conciencia. También podía destruir al emperador, destruir a ambos y gobernar la galaxia. ¡Venganza y conquista! Era un momento decisivo para Luke. Se sentía pleno de vértigo, pero sin llegar a desvanecerse, así como tampoco retrocedió. Dio un paso adelante. Por vez primera, la idea de que su hijo le podía superar penetró en la mente de Vader. Estaba asombrado por la fuerza que Luke había adquirido desde su último duelo en la ciudad de las nubes. Aparte, una rapidez y precisión comparables a la del pensamiento. Esta era una circunstancia inesperada y mal recibida. Vader sintió cómo la humillación se agazapaba tras la cola de su primera reacción, que fue de sorpresa, y de su segunda, que fue la del temor. Entonces la humillación subió de grado, produciendo una cólera glacial y tremenda. Todo lo que ahora quería era vengarse. El emperador, observando pleno júbilo, acicateó a Luke para que revelara en él los poderes de la oscuridad. Utiliza tus sentimientos agresivos, muchacho. Sí, deja que el odio fluya a través tuyo. Sé uno con él. Deja que te nutra. Espoleó Palpatine. Luke tuvo un instante de vacilación y de pronto advirtió lo que sucedía. Otra vez repentinamente la confusión descendió sobre él. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué tenía que hacer? Su breve exultación, su microsegundo de tenebrosa claridad ya había desaparecido, desvaído por la indecisión y el enigma. Era como un frío despertar tras un apasionado devaneo. Dio un paso atrás, bajó su espada y se distendió y trató de expulsar el odio de su ser. En aquel instante Vader atacó. Desde la mitad de las escaleras arremetió forzando a Luke a revolverse efectivamente. Enzarzó la espada del muchacho con la suya, pero Luke se zafó y de un salto aterrizó en una exigua plataforma que colgaba sobre sus cabezas. Vader saltó una barandilla y quedó justo debajo de la plataforma donde se acuclillaba Luke. No lucharé contigo, padre, declaró el joven Jedi. Serás un necio si bajas la guardia. Avisó Vader. Su furia se había ya estratificado. No quería vencer si el chico no luchaba con cuerpo y alma. Pero si vencer significaba que tenía que matar a un muchacho que no quería pelear, entonces habría que hacerlo. Solo quería que Luke fuera consciente de las consecuencias. Quería que Luke supiera que eso no era ya más un juego. Era la propia oscuridad. Sin embargo, Luke percibió algo más en el proceso mental de Vader. Tus pensamientos te delatan, padre. Detecto el bien en ti y un conflicto emocional. No pudiste matarme antes y no me destruirás ahora. De hecho, Vader podría haberle matado en 2 ocasiones, pero no lo hizo. Una fue en el combate aéreo en la primera Estrella de la Muerte, la segunda en el duelo con espadas de luz allá en Bespin.
También dedicó un breve pensamiento a Leia, en cómo Vader la tuvo entre sus garras e incluso la torturó sin matarla. Hizo una mueca de dolor al pensar en la agonía de su hermana, pero desechó el pensamiento en su mente. Ahora un determinado punto estaba claro para él. A pesar de su turbiedad, aún había bondad en su padre. La acusación realmente enfureció a Vader. Podía tolerar muchas cosas del insolente muchacho, pero esto era excesivo. Debía darle una lección que nunca olvidará, aunque muriera aprendiéndola. Otra vez subestimas el poder del lado oscuro, declaró Vader. Vader arrojó con fuerza su centellante espada de luz y voló a través de los soportes, cortándolos la plataforma para volver a la mano de su dueño. Luke cayó al suelo y rodó hasta otro nivel inferior, debajo de la inclinada plataforma y más al fondo, protegida por las sombras de la estructura superior. Vader recorrió el perímetro del área buscando al chico, pero no quiso entrar en las espesas sombras. No puedes esconderte para siempre. Tendrás que entrar y capturarme, replicó la voz sin cuerpo del muchacho. No te concederé esa ventaja tan fácilmente. Vader percibió cómo la ambigüedad carcomía sus intenciones y propósitos respecto a Luke. La pureza de su malignidad estaba comprometiéndose. El chico era listo. En efecto, Vader sabía que debía proceder con extrema cautela. No deseo ventajas, padre. No pelearé contigo. Toma mi arma. Luke era perfectamente consciente de que ese gesto podía significar su fin, pero aún así habría de ser. No utilizaría oscuridad para combatir oscuridad. Quizá, después de todo, Leia habría de solucionar el problema y continuar la lucha sin él. Tal vez tuviera soluciones que él desconocía. Quizá Leia averiguaría cuál era el camino. Pero ahora, sin embargo, él solo podía distinguir dos vías, y una progresaba hacia la oscuridad y la otra no. Luke posó su espada de luz en el suelo y la hizo rodar hacia Vader. La espada se detuvo a mitad del camino entre ellos. El señor oscuro alzó su mano y la espada de Luke saltó hacia ella. Vader la enganchó en su cinturón y con grave incertidumbre penetró en la zona de tinieblas. Vader detectaba unos sentimientos adicionales en Luke. Nuevas corrientes cruzadas de dudas, remordimientos, lástima y abandono. Sombras de dolor, pero de alguna manera no estaban relacionadas con Vader, sino con otros. Entrégate al lado oscuro, Luke, suplicó. Es el único modo de salvar a tus amigos. Sí, tus pensamientos te traicionan, hijo. Tus sentimientos respecto a ellos son muy intensos. Especialmente por... Vader se detuvo. Percibía algo más. Leia estaba sufriendo, su dolor resonaba en él y su espíritu vibraba junto con el de ella. La conciencia de Vader invadió su recinto privado. ¡No!, gritó Luke. Vader apenas podía dar crédito a su descubrimiento. ¿Hermana? Sus sentimientos le han traicionado a ella también. Mellizos. Obi-Wan fue precavido al esconderla, pero ahora su fracaso es completo. La sonrisa de Vader, pese a su máscara, pese a las sombras, a través de los reinos de la oscuridad, era evidente para Luke. Si te conviertes ahora al lado oscuro, quizá ella te siga. Ese fue el primer punto de ruptura para Luke, porque Leia era la última e inaccesible esperanza de todo el universo. Si Vader aplicaba sus retorcidos y equívocos deseos sobre ella, el sable de luz voló del cinturón de Vader a la mano de Luke, encendiéndose durante el trayecto. Luke se abalanzó sobre su padre con un frenesí desconocido hasta entonces, tanto para él como para Vader. Los gladiadores batallaron ferozmente, las chispas saltaron a cada choque de sus radiantes armas, pero pronto fue evidente que toda la ventaja era de Luke y la empleaba a fondo. Engancharon sus espadas en lucha cuerpo a cuerpo. Cuando Luke empujó a Vader para zafarse de su abrazo, el señor oscuro golpeó su cabeza contra una viga que sobresalía del exiguo espacio. Tambaleándose, se retiró más allá de la zona de la penumbra y en bajo techo, mientras Luke le perseguía incansable. Golpe tras golpe, Luke forzó la retirada de Vader a través del puente que cruzaba el enorme y aparentemente sin fondo pozo que conducía al corazón energético de la Estrella de la Muerte. Cada mandoble, cada estocada de la espada de luz de Luke sacudían a Vader como si fueran acusaciones, gritos, fragmentos de un odio mortal. El señor oscuro se vio forzado a postrarse de rodillas, alzó su mano para detener otra furiosa cometida y Luke, de un tajo,
cortó limpiamente la mano de Vader a la altura de la muñeca. La mano, junto con trozos de metal, cables e ingenios electrónicos, cayó a un lado, resonante e inútil. El sable de luz de Vader rodó hasta el borde del puente para caer sin dejar rastro por el interminable pozo. Luke miró fijamente a la retorcida y averiada mano mecánica y luego a su propia y enguantada prótesis artificial. De pronto advirtió cuán semejante a su padre había llegado a ser, semejante al hombre a quien odiaba. Presa de un súbito temor, se irguió sobre su padre con la punta de su sable casi rozando la garganta del Señor Oscuro. Deseaba destruir definitivamente a ese ser fruto de la oscuridad, esa cosa que fue antes su padre, esa cosa que era él. De repente, el emperador apareció a su lado, observando y riéndose con incontrolable y satisfecha agitación. Bien, mátalo. Tu odio te ha hecho poderoso. Ahora has de completar tu sino y tomar tu puesto. El puesto de tu padre junto a mí. Luke miró a su padre, luego al emperador y de nuevo. Esto era oscuridad, y era la oscuridad todo lo que odiaba. No a su padre, ni siquiera al emperador, sino la oscuridad en ellos y en sí mismo. Y la única vía posible para destruir la oscuridad consistía en renunciar a ella. Por el bien de todo, se plantó frente al emperador con súbita firmeza y tomó la decisión que le había llevado toda una vida de preparación y entrenamiento. Arrojando lejos de sí la espada de luz, exclamó: Nunca me convertiré al lado oscuro. Has fallado, Palpatine. Yo soy un Jedi, como antes lo fue mi padre. El júbilo del emperador se tornó en áspera rabia. Entonces, sé un Jedi. Si no te conviertes, serás destruido. Palpatine alzó sus huesudos brazos en la dirección de Luke. Cegadores rayos de blanca energía brotaron de sus dedos, cruzaron la habitación como luces hechiceras y comenzaron a desgarrar las entrañas de Luke. Buscando el contacto con Masa, el joven Jedi sintió una instantánea y agónica confusión. Pero si esos rayos estaban generados por la fuerza, podían ser repelidos por la fuerza. Luke alzó sus brazos para desviar los rayos. Al principio tuvo éxito y la luz rebotó de sus puños, yendo a chocar inerte contra las paredes. Sin embargo, pronto las oleadas surgieron con tan velocidad y poder, envolviéndole y penetrando en él, que comenzó a encogerse ante ellas, convulsionando por el dolor, las rodillas doblándose y sus poderes en reflujo. Vader, mientras tanto, se arrastraba como un animal herido hacia el emperador. En Endor, la batalla del búnker continuaba. Las tropas de asalto seguían fustigando a los Ewoks con sofisticada maquinaria, mientras que los vellosos y pequeños guerreros golpeaban a las tropas imperiales con palos, bejucos y cansaban con lazos y redes a los pilotos de las motos cohete. Derribaron árboles sobre sus enemigos, cavaron fosos que cubrieron con ramas y atrajeron con añazangas a los caminantes, de modo que los torpes y pesados vehículos blindados cayeran para no levantarse más. Provocaron aludes de rocas, condenaron un pequeño arroyo cercano y luego abrieron compuertas y así ahogaron un gran número de tropas e inmovilizaron a 2 caminantes. Se agrupaban y luego se disolvían, saltaban sobre los caminantes y vertían bolsas de hirviente aceite de lagarto por las bocas de las armas. Utilizaban cuchillos, hondas y lanzas y proferían aterradores gritos guerreros para confundir y restar ánimo al enemigo. Eran unos adversarios que no conocían el miedo. Su ejemplo hizo que incluso Chewbacca fuera aún más osado. Estaba empezando a divertirse tanto balanceándose colgado de bejucos y machacando cabezas que casi olvidó que poseía una pistola de láser. En determinado momento se descolgó hasta el techo de un caminante contiguo y Wicket, aferrados a su espalda, aterrizaron con un fuerte golpe de lomo el oscilante artilugio e hicieron tanto estrépito tratando de mantener el equilibrio que uno de los soldados de asalto abrió la escotilla superior para ver qué sucedía. Antes de que pudiera disparar su pistola, Chewie los trajo de la máquina y le lanzó contra el suelo. Wicket y Tibo inmediatamente se zambulleron por la escotilla y redujeron al otro soldado. Los Ewoks conducen un caminante imperial del mismo modo que guían las motos cohete. Terriblemente mal, pero divirtiéndose mucho. Chewie casi fue arrojado del lomo de varias veces, pero ni siquiera ladrando furiosamente a través de la escotilla
escotilla podía producir algún efecto en los Ewoks. Antes bien, se reían, chirriaban y atracaban. Chewie penetró en el interior del aparato. Le llevó medio minuto dominar los controles. La tecnología imperial era bastante normalizada. Y luego, metódicamente y uno por uno, fue aproximándose a los otros y confiados caminantes imperiales, volándolos en pedazos. La mayoría no tenía ni la más mínima idea de lo que sucedía. A medida de que las gigantescas máquinas guerreras estaban en llamas, los Ewoks adquirieron nuevas energías y corrieron tras el caminante de Chewie. El Wookiee estaba inclinando el resultado de la batalla. Mientras tanto, Han aún trabajaba furiosamente con los controles del panel. Los cables chisporroteaban cada vez que hacían una nueva conexión, pero la puerta seguía sin abrirse. Leia, agazapada tras él, disparaba proporcionándole cobertura. Al fin, Han hubo de dirigirse a Leia. Échame una mano, creo que ya sé cómo funciona. Sujeta esto, solicitó. Le tendió unos cables. Leia enfundó la pistola, cogió el cable y sostuvo en la posición correcta, mientras él acercaba dos o más en el extremo del panel. Allá vamos, dijo Han. El contacto estaba hecho. Hubo un súbito y fuerte ruido metálico y una segunda puerta blindada cayó sobre la primera, doblando así la impenetrable barrera. ¡Fantástico! Ahora tenemos que traspasar dos puertas, musitó Leia. En ese momento fue alcanzada por un rayo láser y cayó al suelo. Han se abalanzó sobre ella. ¡Leia! ¡No!, gritó intentando contener la hemorragia. Princesa Leia, ¿está usted bien?, se inquietó 3PO. No es una herida tan grave, denegó Leia con la cabeza. Es quietos, chilló una voz. Un solo movimiento y ambos mueren. Inmovilizándose, miraron hacia arriba. Dos soldados de asalto, plantados tras ellos, los apuntaban sin mover un solo músculo. De pie, ordenó uno. Las manos arriba. Han y Leia se observaron entre sí con una profunda mirada dirigida a lo más hondo de sus seres y que buceó hasta los pozos de sus almas. Durante unos instantes eternos en los que todo era percibido, comprendido, acariciado y compartido. Solo señaló con la vista el arma enfundada de Leia y ella subrepticiamente la sacó, ocultándola a la vista de los soldados gracias a que Han se interponía bloqueándole la visión. Él volvió a mirar a los ojos de Leia, comprendiendo. Han susurró: «Te amo». «Lo sé», respondió ella simplemente. El momento había pasado y a una señal no hablada, Han saltó fuera de la línea de fuego mientras Leia disparaba a los soldados de asalto. El aire se llenó de fuego de láser. Una brillante bruma rosa y naranja, semejante a una tormenta de electrones, llenaba el área junto a intensas ráfagas de fuego. Al aclamarse el humo, un enorme caminante imperial se aproximó y se detuvo frente a Han. Han alzó la vista para ver cómo los cañones láser del coloso le apuntaban directamente a la cara. Alzó los brazos y probó dar un paso al frente sin estar muy seguro de lo que iba a hacer. «Quédate atrás», dijo suavemente Leia, midiendo en su mente la distancia entre él y la máquina. Justo entonces la escotilla superior del caminante se abrió y Chewbacca salió, la cabeza sonriendo encantadoramente. «Oh», ladró el Wookiee. Solo lo hubiera besado. «Chewie, bájate de ahí, ella está herida». Todos sabemos cómo termina la historia. El retorno del Jedi por James Caan. Editorial Oveja Negra, Best Sellers. Lo pueden conseguir aquí en Grimoria. Fue traducido por Ernesto Alba. Muchísimas gracias.